Antonio, creo que Tony Stark, Iron Man, es un ejemplo paradigmático de 7 conservación. Te lo iré demostrando, punto por punto. Primero, observa el siguiente párrafo de Naranjo: familia, no necesita ser familia de sangre. Muy terrenal, sensual, enfocado en gustos, colores, estimulación táctil, un poco cínicos como los 8, no tan crédulos. Contar el uno con el otro es importante, muy tierno, hombre de familia. El dolor no es sentido directamente, transforma la mierda en crema, lo malo en lo bueno, incluso podrían decir, no hay suficiente crema, más enfocado en el propio provecho, más oportunista. Bueno en negocios. Epicúreo, también aplica un poco al subtipo social. Un poco más egoísta. ChatGPT, Tony Stark es conocido por su enfoque terrenal y sensual, su interés en la estimulación táctil se refleja en su participación en la tecnología y su aprecio por la construcción de objetos físicos. También se puede argumentar que su habilidad para transformar situaciones difíciles en oportunidades, así como su éxito en los negocios, coincide con la mentalidad oportunista y emprendedora del tipo 7 conservación. Antanou, Stark se define a sí mismo como mecánico, de hecho, sus estudios son en ingeniería mecánica en el MIT. Observa este extracto de Naranjo, y es típico de los 7 conservación que les guste hacer algo con sus manos, algo útil para los demás. Son prácticos. ChatGPT, el hecho de que Tony Stark se define a sí mismo como mecánico y haya estudiado ingeniería mecánica en el MIT sugiere una conexión con la idea de hacer algo con las manos y ser práctico, características que se mencionan en la descripción del tipo 7 conservación según Naranjo. La inclinación hacia la mecánica y la ingeniería, así como la capacidad de construir y reparar objetos, son manifestaciones concretas de la tendencia práctica y manual asociada con el tipo 7 conservación. Este tipo tiende a disfrutar de actividades prácticas y útiles para los demás, y estas características se alinean con el perfil que Naranjo describe para el 7 conservación. Antonio, veamos extractos del libro Gula de Naranjo en relación a Stark, su inteligencia, junto con su autoconcepto de gozador o bon vivant y su visión positiva de la vida, que proyecta fuertemente sobre los demás para seducirlos, así como la propia capacidad de seducción intelectual, son rasgos típicos íntimamente relacionados con el narcisismo del 7. ChatGPT, las características que mencionas del autoconcepto de gozador, la visión positiva de la vida, la capacidad de seducción intelectual y el narcisismo asociado al tipo 7 según Naranjo, ciertamente pueden encontrar paralelismos con la personalidad de Tony Stark, especialmente en su papel como Iron Man. Tony Stark es conocido por su inteligencia excepcional, su estilo de vida hedonista y su actitud positiva ante la vida, incluso en situaciones difíciles. Además, su capacidad para seducir y cautivar a otros, tanto con su ingenio como con su carisma, refleja la naturaleza seductora que se asocia al tipo 7. El narcisismo mencionado por Naranjo puede ser observado en la confianza y seguridad en sí mismo que Stark a menudo proyecta. Antonio, otro pasaje, el 7 conservación encarna el extremo desconfiado, cínico y materialista. Stark es un empresario multimillonario, que cuando es increpado sobre su negocio como proveedor de armas tecnológicas, se muestra exactamente en dichos términos para racionalizar su negocio. ChatGPT, el pasaje que menciona sobre el 7 conservación encarnando el extremo desconfiado, cínico y materialista, parece tener similitudes con la representación de Tony Stark, especialmente en su papel como empresario y proveedor de armas tecnológicas. Tony Stark, como empresario multimillonario en la industria de armamentos, a menudo se muestra como un personaje desconfiado, cínico y materialista en sus primeras apariciones en el universo cinematográfico de Marvel. Su actitud pragmática hacia los negocios y su racionalización de su participación en la fabricación de armas tecnológicas podrían alinearse con la descripción del 7 conservación en términos de ser extremadamente materialista y mostrar una actitud cínica. Antonio, he aquí otro pasaje pertinente, que queda bien retratado en la franquicia de películas. En el terreno erótico, la falta de capacidad empática le lleva a un hedonismo radical. Sustituye calidad en el vínculo amoroso por cantidad en el encuentro sexual, mostrándose insaciable en la conquista. Suele dibujarse al subtipo conservación como un ser sensual, terreno, con descriptores como playboy hedonista, alegre y de trato agradable. ChatGPT, el pasaje que describe sobre la falta de capacidad empática, el hedonismo radical, la búsqueda de cantidad en los encuentros sexuales y la insaciabilidad de la conquista puede tener cierta correlación con la representación del personaje Tony Stark en la franquicia de películas de Marvel. Tony Stark, en sus primeras apariciones, es retratado como un playboy hedonista, disfrutando de una vida llena de excesos y encuentros casuales.
su falta de compromiso emocional y su insaciable deseo de experimentar la vida al máximo podrían alinearse con la descripción del subtipo conservación según Naranjo. Antonio, otro pasaje relevante, es más tendente a la confrontación y a la violencia que los otros subtipos del 7, un eneatipo que, en sí, es poco dado a la agresión física. Suele mostrarse muy territorial. ChatGPT, el pasaje que menciona la tendencia a la confrontación, la violencia y la territorialidad del subtipo conservación del 7 en el eneagrama según Naranjo podría tener algunas conexiones con ciertos aspectos de la representación de Tony Stark, especialmente en situaciones relacionadas con la protección de su territorio y enemigos potenciales. Tony Stark, en su rol como Iron Man, muestra una propensión a la confrontación y a la violencia cuando se trata de defender a aquellos a quienes considera su responsabilidad proteger, como la sociedad en general. Su enfoque en la tecnología y la creación de armaduras avanzadas refleja una actitud territorial en el sentido de proteger sus intereses y a quienes le importan. Antonio Stark también es muy trabajador, a menudo pasándose largas horas trabajando solo en su taller en sus inventos. Según el libro Gula, de Naranjo, suele mostrar una gran capacidad de trabajo. Tiende menos a la satisfacción imaginaria del deseo, siendo más proactivo en su autosatisfacción. ChatGPT, la descripción de Tony Stark como un individuo muy trabajador, dedicado a pasar largas horas solo en su taller trabajando en sus inventos, se alinea con la idea de una gran capacidad de trabajo y una naturaleza proactiva en su autosatisfacción, como se describe en el libro Gula, de Naranjo en relación al 7 conservación. La capacidad de Stark para concentrarse intensamente en sus proyectos, su enfoque proactivo para lograr sus objetivos y su autosuficiencia en la satisfacción de sus deseos parecen reflejar características del subtipo conservación del eneatipo 7, según la interpretación de Naranjo. Este tipo de personalidad tiende a ser activo, trabajador y orientado a la acción. Antonio, exacto, el 7 conservación es el subtipo orientado a la acción del 7. Finalmente, los 7 conservación tienen una pasión por una familia extendida y su protección mutua, que se refleja en su relación con su secretaria y unos pocos amigos cercanos. ChatGPT, la conexión que estableces entre el subtipo conservación del eneatipo 7 y la pasión por una familia extendida y su protección parece coincidir con la representación de Tony Stark en su relación con su secretaria y algunos amigos cercanos en la franquicia de películas de Marvel. Tony Stark muestra una conexión especial y una preocupación por las personas cercanas a él, como su secretaria Pepper Potts y algunos amigos selectos. Esta relación se ha representado como una forma de familia extendida, en la que Stark se preocupa y protege activamente a las personas que considera importantes en su vida. Antonio, hablando de Stark, explica este comentario de Naranjo: familia, suele ser más fácil reconocer a un 7 sexual o social que a un 7 conservación. Para referirse a él, Ichazo utilizaba la frase el guardián del castillo. También utiliza la palabra castillo para el 5 conservación, yo preferí utilizar la palabra refugio, guarida. Pero, ¿cuál es el sentido de la frase el guardián del castillo? ChatGPT, la frase el guardián del castillo utilizada por Ichazo para referirse al 7 conservación sugiere la idea de que este subtipo tiende a asumir un papel protector y cuidador en relación con su entorno más cercano. La palabra castillo aquí puede simbolizar un espacio seguro, un lugar donde se refugian las personas y las conexiones significativas para el 7 conservación. En el contexto de Tony Stark, este concepto podría relacionarse con su papel como un guardián de su mundo, no solo en el sentido físico de proteger su tecnología y su legado empresarial, sino también en el sentido emocional al cuidar y proteger a las personas que considera parte de su familia extendida, como su secretaria Pepper Potts y algunos amigos cercanos. La idea del castillo podría representar tanto sus logros y creaciones tecnológicas como el círculo íntimo de relaciones que valora y protege. La elección de palabras de Ichazo busca encapsular la esencia del 7 conservación como alguien que, mientras busca la satisfacción personal y el disfrute de la vida, también actúa como un guardián y protector de su entorno y de aquellos que considera importantes en su vida.